¿Qué tal? Soy Morales Telles Ander Roberto de la carrera de Robótica Industrial de la CIMA Azcapotzalco. Y hoy, para la materia de Ingeniería Eléctrica, vamos a hablar de los motores de corriente alterna. Vamos a repasar primero qué es la corriente directa y cuál es la alterna. La corriente directa es el tipo de corriente que tiene la característica de no cambiar ni su polaridad ni su dirección durante todo el tiempo que se esté usando en un circuito. Siempre va a ser constante, nunca va a tener ningún cambio de ningún tipo. La corriente seguirá hasta que lo desconectemos. Esta corriente tiene una característica la cual no requiere tanto voltaje para poder usarse. Incluso hasta con unos pocos volts, como 1.5, puede ser útil para energizar un circuito pequeño. Y ahora, la corriente alterna es la corriente lo contrario a la directa, que durante todo el uso va a cambiar su polaridad y su dirección constantemente, haciendo la gráfica senoidal que siempre se presenta al momento de generar la corriente alterna. Esto siempre será y siempre tendrán esos cambios durante el tiempo. Esta corriente tiene la característica de que, a diferencia de la alterna, de la directa, perdón, se necesita un voltaje considerablemente más alto para poderla usar, ya sea en residencial, un voltaje de 120 mínimo, y en la industria ya sea de 220 o 440 volts. Y ahora vamos a decir cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna. Al igual que los de corriente directa, estos funcionan con un rotor y un estator, los cuales pueden poseer un devanado, al cual al momento de conectarlos el devanado generará el campo electromagnético, el cual con el rotor y el estator va a hacer el efecto de atracción y repulsión y hará que el rotor gire. Esto cambiando la energía eléctrica a energía mecánica. La característica más especial de los motores de corriente alterna, además de que se necesita una corriente alterna, es que estos hay de forma general dos tipos, de los cuales son del tipo monofásico, que se componen de una conexión de una línea y al neutro de las redes eléctricas, de los cuales utilizará un voltaje de 120 a los de... Y luego también están los polifásicos. En estos caben los bifásicos y los trifásicos. Los bifásicos funcionan conectándolos de dos líneas. Entonces, al momento de conectar las dos líneas, tenemos 220 volts. Y el trifásico, ya sea que se conecte en delta o estrella, estos se necesita de tres líneas, conectarlas a las tres al motor. Esto para que se pueda energizar y estarían teniendo un voltaje de 220 volts a 440 volts. Y ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un motor de corriente directa y uno de corriente alterna? Los motores de corriente directa principalmente poseen más piezas, porque necesitan el puente de escobillas para poder suministrar energía al rotor, también necesitan un encoder, también el conmutador e incluso si es que poseen imanes permanentes o no. También estos requieren un mantenimiento más amplio, principalmente por el puente de escobillas. Con el desgaste, la escobilla se va perdiendo y se tiene que cambiar, reemplazar y calibrar. También los motores de corriente directa se pueden utilizar para servomotores o motores con un poco más de precisión, así como los motores paso a paso. Pero en la industria, un motor de corriente directa llega a ser más caro por su número de piezas y también que luego no llega a ser tan eficiente para algunas tareas. En cambio, los motores de corriente alterna no sirven para tener un par y un torque mucho más potentes que el de uno de corriente directa. Esto es posible por las conexiones ya sea en delta o estrella, sobre todo la delta, que nos dan una
una fuerza mayor por la energía que se utiliza. Otra característica es de que estos motores, los motores de corriente alterna, no poseen escobillas y sí o sí tienen que ser con devanados, tanto en el rotor como en el estator, no con imanes permanentes. También otra característica es de que estos son muchísimo más baratos por el número de piezas, que son menores a las de corriente directa, y que trabajan un poco más eficiente para trabajos que se requieran un mayor par y un mayor torque. Otra cosa también que lo haremos es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, o también conocida como FEM, esta es la fuerza que impulsa a los electrones de viajar de un punto A a un punto B, de donde hay mayor potencial eléctrico a donde hay menor. Esto también se le podría decir que es el voltaje, pero el voltaje en realidad es la forma en la que vemos nosotros para medirlo. La FEM es totalmente la fuerza para que los electrones puedan moverse. Otra cosa también es de que la FEM se ve al momento de generar la energía eléctrica. Y esto se ve en la regla de la mano derecha, con muy fácil de entender, donde la FEM también está involucrada y es donde se va produciendo al momento de generar la energía. Y ahora, la contra-FEM es la oposición de la FEM. Básicamente esto se le podría considerar como una resistencia o también como la carga que se tiene al momento de energizar algún tipo de dispositivo, un motor o una máquina. Esto también se puede ver en los motores cuando se les agrega una carga, se les agrega un componente externo que no sea de la instalación o del motor, lo cual va a consumir la energía y hará que el motor trabaje con una diferencia de torque y par que si no la tuviera dicha carga. Y por último, hablaremos de la placa de datos de un motor de corriente alterna. En sí, no hay mucha diferencia de la placa de corriente directa de un motor de corriente directa. Las diferencias más destacables son que dirá que se utilizará con corriente alterna, también dirá el tipo de fase que se tiene que conectar, ya sea monofásico, trifásico. Si es trifásico, dirá qué tipo de conexión necesita, si es delta estrella o ninguna de las anteriores. Otra característica también que requiere, bueno, más bien que nos da la placa, también son cosas como el tamaño, peso, eficiencia, qué voltaje requiere, cuáles son las pérdidas que generalmente da, la potencia, todo lo demás que se ve en una placa de corriente directa. Lo único que cambia de corriente alterna es las fases que requiere, el voltaje y la conexión que se requiere. Estos son un poco más complicados para la conexión, pero pueden dar unos torques mayores o también pares mayores que lo que haría un motor de corriente directa. Y este sería el video de hoy. Muchísimas gracias.